Buenos días a todos, qué lindo saludarlos esta mañana, gracias por conectarse, un saludo a todos los que están conectados, a los que se conectan acá en Bolivia, a los que se conectan desde afuera, un saludo, un abrazo muy especial, Dios los bendiga. Bueno, esta mañana vamos a compartir una palabra de Dios, lo que Dios ha puesto en mi corazón. Ustedes, me imagino que les ha pasado, yo no creo que yo sea el único, pero creo que nos ha pasado a todos o a la mayoría, nos ha pasado alguna vez que compramos alguna cosa inservible, ¿no? Que estamos en la calle, vemos algo y lo decimos, ¡ay, qué lindo! Y lo llevamos a casa, ¿no? Y uno puede ver, qué sé yo, que en casa tienes una colección de ralladores de cebolla, de verduras, ¿no? Que uno ve en el centro ahí y la persona te muestra la cebolla finamente picada, cada cuadradito milimétricamente picado y los cuadritos perfectos, los larguitos de zanahoria perfectos, todos con el mismo peso, con el mismo tamaño. Y llega a una casa y parece que hubiera destripado una paloma, ¿no? La mitad de la cebolla, mejor dicho, es un desastre. Y a veces uno hace ese tipo de compras, ¿no? Compras que de alguna manera son inútiles. Y compras ese tipo de cosas, ¿no? Como que llega a la casa con 3 kilos de pan, pero ¿por qué 3 kilos de pan? Somos dos en la casa. Ay, pero es que estaba caliente, ¿no? Como si el pan fuera a durar caliente toda la vida. Y hay una compra que creo que la mayoría de nosotros hizo este año y una compra innecesaria. Ahí les muestro la compra. Creo que muchos de nosotros este año tuvimos este tipo de compra, una compra innecesaria, ¿ya? Porque generalmente al finalizar cada año las personas se plantean sus objetivos para el siguiente año, los escriben, se proyectan. Las empresas hacen lo mismo, ¿no? Pero mirando la palabra de Dios y leyendo el Salmo 115, uno dice, nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place. Y después vas a ver Proverbios 16:9 y lees que dice, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Y entonces uno ve versículos como este y uno dice, wow, ¿qué onda? ¿Qué pasa acá? Y aquí es donde nos damos cuenta, y hay una palabra que acuñó la psicología recientemente, no es una palabra relativamente nueva, que se llama resiliencia. Resiliencia, ¿qué es resiliencia? ¿Qué es resiliencia? ¿Y cómo se escribe resiliencia? ¿No? ¿Qué es esto? Y es la capacidad de adaptarse a los cambios. Es la capacidad que las personas desarrollan de adaptarse a los cambios. Y yo creo que cuando uno lee esos dos versículos que acabamos de leer, que nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place, y que el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor, entonces uno se da cuenta que necesita resiliencia en su vida. Porque imagínate, así como te mostraba la agenda, muchos de nosotros compramos una agenda al principio de año y teníamos las cosas planificadas y los gimnasios estaban llenos y las vacaciones estaban planeadas, capaz los boletos estaban comprados y ya se estaban pagando, capaz uno sabía que llegaba cierto mes y tenía su vacación o tenía ciertos proyectos, proyectábamos que tal día del año íbamos a hacer esto, íbamos a hacer lo otro, cuando nos vemos envueltos en esto. A mí me parece que ninguna empresa dentro de su FODA tenía una pandemia como amenaza para el 2020, ¿no? Y había propósitos, pero esta situación a muchas personas les provocó pérdida de rumbo. Mire, por ejemplo, el Timmy tiene un calendario en su cuarto
y él cada día que pasa va rayando, ¿no? Y él ahí tiene, la mamá le coloca todos los fechas importantes, cumpleaños, cosas en el colegio, año deportivo y toda la cosa. Y él todos los días marcaba, ¿no? Y marcó hasta, creo que hasta el 28 de marzo o 18, no me acuerdo bien. Un día después del Día del Padre aquí en Bolivia, hasta ese día marcó su calendario. No marcó más. Ya después, en mayo, lo marcó hacer una X todo, y era importante porque cumplía años la mamá y así. Después no volvió a marcar día por día, ¿no? Y entonces ahí se da uno cuenta de que muchas personas estamos así, que muchas personas como que perdieron el rumbo, como que tenían un proyecto, tenían un plan, tenían algo a dónde llegar, y por la crisis sanitaria que se vive, entonces como que, ¿y ahora qué hacemos? ¿Hacia dónde nos vamos? ¿Hacia dónde apuntamos? Y muchas personas están así, por eso yo quiero hablar esta mañana de esto. Y quiero que se te quede esa palabra, resiliencia, que es la capacidad de adaptarse a los cambios. Y necesitamos aprender esto, ¿sí? Porque cada quien en esta cuarentena, en este confinamiento, busca una actividad para salir de la realidad, ¿no? Eso lo hablábamos también con una de mi jefa, ¿no? Cada quien busca una forma de salir de la realidad. Te metes en el Facebook, te metes en los jueguitos, pasas harto tiempo jugando, pasas harto tiempo viendo pelis, capaz series, porque quieres que tu mente abandone un poco la realidad que estamos viviendo, porque es como si no hubiese un rumbo, como que si no hubiese un después, como que si no hubiese un después de mañana, ¿no? Fíjese, ya estamos 5, ¿no? Ya dice qué fecha es. Ya el quinto día de la segunda mitad del año. Ya pasamos la primera mitad del año, ya entramos a la segunda mitad del año. Y muchas cosas de las que nos propusimos no se han podido hacer. Y entonces eso a muchas personas los tira al piso, eso a muchas personas las angustia, el no saber qué hacer, cuándo se va a acabar. Nosotros estábamos en cuarentena dinámica y nuevamente volvimos a la cuarentena rígida, y ahora vamos a poder volver a salir, no vamos a poder volver a salir. Ese tipo de cosas a muchas personas las angustia, realmente las desubica. ¿Por qué? Porque no hemos desarrollado esa resiliencia, y creo que el Hijo de Dios tiene que desarrollar eso, porque necesitamos, no nos podemos quedar parados, sino que necesitamos recalculando. Y a eso es lo que yo vengo a hablar. ¿Por qué? ¿Y en qué se relaciona esto? Recalculando, ¿sí? Y el mensaje de hoy se relaciona con que necesitamos recalcular en 2020. Fíjese, aquí está, ¿no? Cuando tú agarras tu aplicación, yo creo que muchos lo hemos usado. No, tampoco necesitamos auto para usar el GPS. Muchas veces ya por WhatsApp tú ya no dices dame tu dirección, tú dices mándame tu ubicación. Y te vas, sea en auto, en bicicleta, a pie, y tú vas ahí con el GPS mirando, ¿no? Y el GPS te marca por aquí a la derecha, en 100 metros dobla a la derecha, en 200 metros dobla a la izquierda, ¿ya? Y cuando tú vas por una ruta y marcaste un punto a donde llegar, y de pronto doblaste por donde no tenías que doblar, diste la vuelta y el GPS te había dicho por aquí, pero no, tú esa parte la conoces y te vas por otro lado. Y entonces ahí cuando viene él, recalculando, el GPS recalcula la ruta y sigue. Y es muy interesante, yo me ponía a pensar eso, porque resiliencia tiene que ver con eso, con recalculando. Es una persona que es resiliente, es una persona que puede recalcular una y otra vez los proyectos, ¿ya?
¿Qué significa GPS? GPS significa Sistema de Posicionamiento Global en español, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona esto? Así, tu móvil, tu dispositivo se conecta a varios satélites, tú enciendes tu dispositivo, él se conecta a varios satélites que orbitan la Tierra y tiene que hacer una triangulación, ¿ya? Entonces, esos satélites triangulan la señal donde estás ubicado y así, de esta manera puedes hacer tu mapa, y de esta manera el mapa uno dice, pero ¿cómo saben que yo estoy acá? ¿No? La triangulación, así puedes usar tu mapa, puedes usar las aplicaciones que están. Una vez, ahorita por ejemplo con este tema de la cuarentena, te piden muchas cosas por punto taxi, ¿no? Y hay una aplicación inclusive que te dice, tú puedes ver dónde viene el mototaxi. Y me quedábamos asombrados porque miramos y venía como a 5 cuadras y pudimos bajar. Cuando bajé y estaba ya el mototaxi llegando, me dijo, ¿estaba mirando por la aplicación? Sí, le dije. Es interesante, ¿no? Ya sabes cuando llega, ni siquiera tienes que tocar. Entonces, tú quieres ir a un lugar, lo marcas, trazas la ruta y navegas, ¿ya? Pero a veces pasa eso que tú conoces parte de la ruta y entonces tú sabes que por aquí es más rápido y entonces no le haces caso al GPS y el GPS recalculando. Y así. Y creo que así tiene que ser, y esto tiene mucho que ver con la resiliencia. Ya vamos ahí. Entonces, durante este 2020 nosotros no necesitamos un GPS, porque a veces ya ni salimos de la casa, ni se puede salir. Un GPS para ir al baño. Recalculando, no. Lo que nosotros necesitamos es un SPE. ¿Qué es un SPE? Ahí así le quise llamar yo me lo inventé. Sistema de Posicionamiento Espiritual. ¿Por qué necesitamos un SPE? Y esto es debido a que nos está costando recalcular. Teníamos un proyecto y lastimosamente, como este 2020 nos está pateando, no sabemos qué hacer con ese proyecto. No sabemos qué hacer con lo que queríamos hacer, no sabemos recalcular. Y entonces, mirando el tema del GPS, yo puedo relacionarlo, sí, nosotros necesitamos un sistema de posicionamiento espiritual para que nos ayude a ver para saber dónde llegamos, hacia dónde vamos, y que muchas veces, y la gran mayoría de las veces, la vida del creyente es un creyente que puede recalcular, puede constantemente cambiar de dirección, ¿sí? Entonces, para que nuestro sistema de posicionamiento espiritual se active, para que el geoposicionamiento se active y funcione, tiene que alinearse con varias verdades espirituales. Yo escogí 3, pueden haber más, pero estas 3 verdades espirituales son las que nos van a ayudar a que nosotros tengamos una señal y a que nosotros podamos ir por la vida sabiendo dónde estamos y sabemos a dónde vamos. Porque no es solamente saber dónde ir, es saber dónde estoy. Mucha gente, por eso te dice, mándame tu ubicación. Y si a nosotros nos dijeran, ¿cuál es tu ubicación ahora? ¿Sí? Entiéndase lo que estoy hablando, no tu ubicación física, tu geoubicación, sino espiritualmente dónde estás. No sé si muchos de nosotros sabríamos en qué parte, en qué momento de nuestra vida espiritual estamos. Porque con esto que está sucediendo con la crisis, a veces no sabemos dónde estamos, ¿ya? Y entonces, por eso yo quiero explicarte, decirte que hay verdades espirituales que nos van a ayudar a este SPE. La primera es el propósito de Dios, ¿ya? El propósito. ¿Qué es el propósito? El propósito es la determinación de hacer algo, ¿ya? Y Dios determinó algo mayor, Dios determinó algo eterno. Entonces ese es el primer satélite, esa primera verdad a la cual yo tengo que alinearme. Saber que Dios tiene un propósito, ¿ya? Y este propósito marca el norte de mi vida, saber que
el saber que tengo un propósito, marcar ese norte, que aunque haya una pandemia, tú no puedes hacer nada que no planeaste, porque hay un Dios que dirige tus pasos, ¿sí? Hay un Dios que está detrás de toda esta situación, hay un Dios que tiene un propósito, Dios tiene un propósito en mi vida y tiene un propósito universal, y Él está ahí, Él no está muerto, ¿ya? Entonces entender esto ayuda a que mi sentimiento de inseguridad y que la angustia que genera el no saber qué va a pasar mañana, eso ayuda para que yo pueda levantarme y seguir. Porque el hecho de que estés en pijama todo el día, de que no visites la ducha, yo creo que es una de las cosas que hay que visitar constante, la ducha, recalculando la ducha. El hecho de que no visites la ducha, el hecho de que estemos en pijama todo el día, eso muestra algo, realmente deja ver que se está perdiendo el propósito, se está perdiendo ese como que, ¿y ahora para qué me levanto de la cama si no puedo ir al trabajo? ¿Para qué me levanto de la cama si no puedo hacer, si no puedo ir, si no puedo venir? ¿Verdad? Entonces, Dios determinó un propósito con mi vida. Fíjese lo que dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los siglos. ¿Ya? Eso nos dice la Escritura. Entonces, Dios nos salvó, eso es un hecho consumado, y esta es la verdad, esta es la verdadera posición del creyente. Si tú mandas tu ubicación debe decir salvo por el Señor. Eso debería decir tu ubicación. Tú deberías entender eso, ¿ya? Y entonces en ese sentido la salvación no es referida a un futuro muy distante, sino que constituye una experiencia presente de creyente. Tú debes experimentarla, debes vivirla, debes tomarla, debes caminar en ella, ¿ya? La salvación no está basada en nuestros logros, en lo que yo hago o dejo de hacer, sino en el propósito soberano de Dios. Dios tiene un propósito contigo, con mi vida, con nosotros, tiene un propósito con el mundo entero. Entonces es un plan sabio y no arbitrario de Dios, es un plan fijo y es un plan definido. Por lo tanto, esa salvación está basada en la gracia de Dios y no en lo que nosotros hagamos, ¿ya? En su favor soberano. Entonces, pero la misericordia de Dios tiene un propósito que va creciendo y la gracia nos conduce a una cada vez mayor enriquecimiento, ¿ya? De la experiencia de la salvación. Dice Salmo 138, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Entonces, Dios determina un propósito en mi vida, Dios lo va a cumplir, ¿ya? Entonces, este propósito es ese satélite, esa verdad a la cual yo me tengo que alinear mi sistema de posicionamiento espiritual para que yo tenga un norte y pueda caminar en la vida yendo siempre hacia un lugar. ¿Sí? Esta señal va a estar siempre disponible. La persona que no tiene un propósito, que no entiende el propósito de Dios, es una persona que fácilmente deja de andar. Si tú dejaste de caminar, si tú dejaste de caminar hacia un lugar, es porque perdiste el propósito. Si tú estás en un momento en la vida, o sea, todos estamos ahorita igual, no sabemos. El lunes se puede salir, no se puede salir, el martes, ya que irán el miércoles, que irán para el viernes, ¿será que se acaba el 10 de julio? ¿Será que no? Todos estamos así. Pero una cosa es la situación externa que nos rodea y otra cosa es el propósito de Dios que está en mi vida, que yo lo conozco, que yo sé que está ahí y yo camino hacia Él. Si yo dejo de caminar y dejo de moverme, soy una persona que se está estancando.
soy una persona que no está creciendo. Entonces, una persona que tiene alineado este sistema de posicionamiento espiritual siempre va avanzando en el propósito de Dios. Sabe que el propósito es un camino por el cual tiene que caminar. Y entonces yo te invito esta mañana a que tú reflexiones y reconsideres. Y si no estás caminando, te pares, te duches, te saques la pijama, ya, te pongas ropa, los tenis y camines en el propósito de Dios. Que no te estanques más. Que salgas del fueguito, que salgas de la serie. Yo no estoy diciendo que no lo hagas, yo no estoy diciendo que no mires la tele, que eso es del diablo, no. Estoy diciendo que tu mente realmente pueda conectarse nuevamente con la realidad y con el propósito de Dios. Sí, es necesario despejar la mente. Yo lo hago. Es necesario despejarse un poco, porque son muchas cosas las que pasan y eso nos ayuda, ¿ya? Pero también es necesario que tú salgas de esa realidad que estás creando, alterna, por así decirlo, y vuelvas nuevamente y te encamines en el propósito de Dios, porque hay un propósito de Dios en tu vida y tú tienes que caminar, tienes que dirigirte. Y ese propósito de Dios tú puedes caminarlo independientemente de que haya una pandemia o no, independientemente de que no puedas salir de tu casa, ya, independientemente de que no puedas salir ni a la esquina, tú puedes caminar en el propósito de Dios, así no puedas salir de tu casa. Entonces yo te invito a que alinees tu sistema de posicionamiento espiritual con el propósito de Dios y camines en el propósito de Dios, te levantes y camines en ese propósito. Entonces, la misericordia de Dios tiene un propósito en nuestra vida. Ya Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Jehová cumplirá su propósito en ti. Dios tiene un propósito en mi vida. ¿Ya? Así que yo le animo a que le diga a la persona que si tiene una persona al lado, hay algunos que no la tienen, hay algunos que están viendo esto solitos, no importa, pero si tú tienes una persona al lado, dile: Jehová cumplirá su propósito en ti. Muy bien, ya entonces Dios determinó un propósito en mi vida y este siempre va a marcar el rumbo. Esa señal, ya lo decíamos, siempre va a estar disponible. Entonces el propósito de Dios se cumplirá. No importa la pandemia, no importa el trabajo, mi apariencia, no importa lo que pase. Ese propósito de Dios se cumple y necesito alinearme a esa verdad. El segundo satélite al cual se tiene que alinear nuestro dispositivo es la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad? O sea, uno dice, bueno, pero propósito de Dios y voluntad de Dios no es lo mismo. No es lo mismo. Lo vamos a ver la diferencia. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es una actitud de la mente que favorece una cosa sobre la otra. Eso es voluntad. ¿Ya? Entonces, la voluntad del hombre se ve enfrentada a la voluntad de Dios por el pecado. ¿Ya? Dios tenía una voluntad y la voluntad de Adán se enfrentó frente a la voluntad de Dios. Eso pasó en el jardín. Entonces, Adán no se enfrentó al propósito de Dios, se enfrentó a la voluntad de Dios, al deseo específico de Dios para él, a las expectativas que Dios tenía con él. A eso se enfrentó Adán. Adán no se enfrentó al propósito. El propósito de Dios se cumplió, pero Adán no quiso cumplir la voluntad de Dios. ¿Ya? El propósito de Dios se cumple y se está cumpliendo, pero la voluntad de Dios para Adán en ese momento era que Adán obedeciera, y él no obedeció. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre toda la tierra. Eso dijo el Señor. Este versículo expresa el propósito de Dios, claro, definido. ¿Por qué sabemos que es el propósito de Dios? Porque depende de Dios que así sea. ¿Ya?
hacer al hombre era su propósito. Entonces ese propósito dependía de él, no dependía de nadie más. Y él hizo al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, y colocó a ese hombre para que ejerciera dominio. El propósito de Dios ahí se cumplió. Ahora, fíjense lo que dice el siguiente versículo. Y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Dios está expresando, le está manifestando su voluntad a Adán, ¿sí? La voluntad de Dios no está relacionada con Dios, está relacionada con nosotros. Nosotros la cumplimos o no. Y suena fuerte, como así: ¿tú cumples o no la voluntad de Dios? Sí, yo decido cumplir la voluntad de Dios. Adán decidió no cumplir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que no comiera de ese árbol, pero a Adán le importó un pepino la voluntad de Dios. Pero eso tuvo consecuencias, eso no se quedó así, por si acaso, ¿no? Muchas veces nosotros vamos por la vida sin prestar atención a la voluntad de Dios, y por eso muchas veces nos perdemos, ¿ya? Y esto trae consecuencias. No prestar atención a la voluntad de Dios trae consecuencias. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta. Juzgo solo según oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. ¿Ya? Entonces ahí nos damos cuenta de que el propósito de Dios siempre se cumple, pero la voluntad de Dios, yo debo anhelar cumplirla y hacerla, ¿ya? Dios tiene un propósito, ha determinado algo, pero hay una voluntad con el hombre, hay una voluntad, hay unas expectativas hacia el hombre. Es como cuando, no sé, cuando llevas a un hijo o una hija a la fiesta, un cumpleaños, y vas al cumpleaños y sabes que es tu hijo, lo amas, sabes que tienes un propósito con él, que no sé, que va a estudiar y que tú le vas a ayudar y toda la cosa, tienes un propósito, ya lo has determinado, pero tú en la fiesta tú le dices al hijo, tú le expresas y le dices: yo te voy a dejar acá, ya tengo que hacer otras cosas, tú ya estás grande, por favor te vas a cuidar, y le das todas las instrucciones para su bien, para que esté bien. No te subas solo a tal cosa, recuerda que no puedes tomar esto, recuerda cuando comas esto, tal cosa, ¿verdad? Tú le das unas instrucciones que lo ayudan para su bienestar, ¿ya? Tú le expresas tu voluntad, ¿ya? Tu voluntad es que se porte bien, que tu voluntad es que él esté bien, que no le suceda ningún accidente, que no le pasen que no le pase algo, ¿no? Esa es tu voluntad con él, ¿ya? Esa es tu voluntad con el niño, ¿no? Con tu hijo. Entonces tú se las expresas, pero está en sus manos. Está en sus manos no subirte a un aparato solo, está en sus manos no comer lo que no tiene que comer, está en sus manos. Tú confías en él, pero está en sus manos. Y entonces, esto es lo que nosotros, si tú y yo estamos alineados y estamos caminando en el propósito de Dios, otra de las cosas que tenemos que tener alineadas, ese segundo satélite, como lo veíamos, es la voluntad de Dios. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaros por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, como yo le daba el ejemplo del niño, entonces, si yo le doy las instrucciones al niño que dejo en el cumpleaños, muchas veces yo como hombre puedo pretender querer que mi hijo se porte bien o mi hijo sobresalga
porque dentro de mí tengo inseguridades y yo no pude cumplir las expectativas y entonces quiero que mi hijo sea lo que yo no fui y entonces quiero que mi hijo haga lo que yo no hice. Y también vemos personas así y eso no está bien, ¿sí? Que ponen demasiada carga en los hijos, que quieren que los hijos sean lo que ellos no fueron, para que así tener en los hijos ese, mi hijo brilla, entonces ya. Y muchas veces esa voluntad del padre sobre el hijo se puede ver viciada por ese deseo, por esa propia naturaleza pecaminosa que nosotros llevamos. Pero al saber que Dios es bueno, que Dios es santo, sé que el deseo de Dios, que lo que Dios desea de mí es bueno. Entonces sé que la voluntad de Dios es buena, es agradable y sé que es perfecta. A esto es a lo que se refiere este versículo. Porque uno diría, entonces ¿cómo así? La voluntad de Dios es lo que a Dios se le ocurre conmigo en ese momento. No es tanto lo que a Dios se le ocurre. Lo que pasa es que el deseo para ti, el deseo de Dios para ti es bueno. ¿Ya? Cuando Dios le dijo a Adán, no comas de ese fruto, era la voluntad de Dios. O sea, era el deseo de Dios y la expectativa. Era el padre que está dejando al niño y le está diciendo, hijo, no sé, tú eres alérgico a tal cosa, ahorita tantas alergias que hay. Tú eres alérgico a esto, no comas eso por favor, ¿ya? Le está expresando un deseo, pero ese deseo que le está expresando es sano, es santo, es puro, es para cuidarlo. Ese fue el deseo que le expresó Dios a Adán, y ese deseo era santo, era puro, era sano, y lo cuidaba. Dios sabía que si Adán tomaba ese fruto, algo iba a pasar. Por eso se lo expresó y le dijo, hijo, no coman de ahí, ¿ya? Entonces, una cosa es caminar en el propósito de Dios, y mucha gente camina en el propósito de Dios. Bueno, aunque es muy relativo. Porque si tú estás en el propósito de Dios, si tú estás caminando en el propósito de Dios, estás pendiente de hacer tu voluntad. Si tú no tienes el deseo, como dice Cristo, no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió, algo está mal en el propósito, no has entendido todavía el propósito de Dios. Pero si tú entiendes el propósito de Dios y estás caminando en el propósito de Dios, de seguro vas a querer hacer su voluntad. Lo decía anteriormente, hay gente que anda por la vida sin buscar la voluntad de Dios, y por eso es que uno ora. Por eso es que uno consulta, por eso es que uno lee la Biblia, por eso es que uno busca consejo. ¿Será la voluntad de Dios o no? Voy a tomar esta decisión, ¿será la voluntad de Dios? Y ahorita yo creo que tiene sentido, ¿no? ¿Será la voluntad de Dios que haga esto? ¿Será la voluntad de Dios que haga ello? Porque sí, yo tengo que buscar en la vida la voluntad de Dios. Yo no puedo ir por la vida sin buscar la voluntad de Dios. Dios, ¿te agrada esto? Dios, es tu voluntad que me meta en esto, me meta en aquello. Tengo esta situación, ¿cuál es tu voluntad? Y a veces suena como frase de cajón. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Busquemos la voluntad de Dios. Pero esto es buscar la voluntad de Dios. ¿Qué es buscar la voluntad de Dios? Lo que Dios quiere, el deseo de Dios, la expectativa de Dios para mí en X o Y situación. Entonces, dice, lo decíamos anteriormente, hay gente que anda por la vida sin buscar la voluntad de Dios. Fíjese lo que dice este pasaje. Entonces Pedro le dijo, Señor, Jesús les había dado una parábola. Después de la parábola, Jesús dice, pasa esta situación. Pedro le dijo, Señor, ¿dices estas parábolas a nosotros también o a todos? Y dijo el Señor, Cristo le respondió, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tardará en venir,
y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Entonces aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado pero poquito. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y todo aquel que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Si tú conoces la voluntad de Dios, si tú estás caminando en el propósito de Dios, sabes que Dios tiene una voluntad para ti. Y si tú conoces esa voluntad y te haces al de la vista ciega, al de la vista gruesa, no sé, como ya ni me acuerdo el dicho, entonces vas a recibir muchos azotes. Ahora, si no conoces la voluntad de Dios, igual vas a recibir azotes, pero poquitos. Tienes que conocer la voluntad de Dios, pero no solamente conocerla, sino alinearte en ella. Y entonces, ese es otro de los puntos a los cuales mi sistema espiritual, de posicionamiento espiritual, tiene que alinearse al propósito de Dios y a la voluntad de Dios. Porque yo no puedo caminar en el propósito de Dios, alinearme con el propósito de Dios, si no camino en su voluntad, si no hago su voluntad. Es así de sencillo. Propósito y voluntad, dos cosas. Y las dos necesitamos alinearnos para poder volver a ubicarnos en la vida. El salmista decía: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Hacer tu voluntad me ha agradado. Qué lindo, ¿no? Las palabras del salmista. Él le agrada hacer la voluntad de Dios. No sé, muchos de nosotros ni la conocemos. Muchos de nosotros ni nos preguntamos cuál es la voluntad de Dios. Y tercer satélite al cual yo tengo que alinearme para poder ubicarme en esta vida, para poder nuevamente tener un propósito, para poder nuevamente ser resiliente. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaros por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ya lo habíamos leído, pero lo traigo a este punto. Si tu mente no se transforma si tu entendimiento no es renovado por medio de la palabra de Dios, difícilmente tú vayas a entender que la voluntad de Dios es buena. Tú puedes ver la voluntad de Dios como dictatorial. Pero entonces es lo que Dios quiere. Es como que si Dios le da la gana de hacer esto conmigo y entonces ya tengo que hacerlo. No. Eso es un pensamiento que no ha sido renovado. Una mente renovada entiende que el deseo de Dios, la voluntad de Dios para mi vida, ese deseo siempre va a ser bueno, siempre va a ser agradable y siempre va a ser perfecto. El propósito de Dios, Dios lo va a cumplir en mí. Dios tiene un propósito conmigo, me salvó. Pero la voluntad de Dios, yo decido hacerla buena. Esa es la realidad. La voluntad de Dios con Adán. El propósito de Dios, crear a Adán y que Adán poblara la tierra. La voluntad de Dios para Adán, que no coma ese árbol, que se quede en el paraíso, que disfrute, que esté al lado mío. ¿Qué hizo Adán? Le importó un pepino, no tomó en cuenta la voluntad de Dios y comió del fruto. Consecuencias las estamos viendo desde ahora. ¿Por qué? Por no seguir, por no desear, como decía el salmista, hacer la voluntad, porque no le agradaba. Capaz no sé qué pasó realmente, pero en este siglo, en este tiempo, nosotros necesitamos ser transformados,
nuestro entendimiento necesita ser renovado para que yo entienda que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta y anhele hacer esa voluntad, ¿ya? Me agrade hacer esa voluntad, busque la voluntad de Dios, ¿ya? Si yo quiero conocer el propósito de Dios para mi vida, si yo quiero alinearme para hacer su voluntad, necesito la palabra de Dios. Ese es el tercer satélite al cual yo tengo que posicionarme, tengo que enviar una señal. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Esa es la lámpara, esa es la luz, ese es lo que me va a permitir alinearme y caminar en ese propósito. Entonces ahora sí yo puedo prender mi dispositivo y colocar cuál es mi ubicación real. Si yo alineo estas verdades, yo puedo saber en dónde estoy, cómo estoy, y puedo saber hacia dónde voy. Y es más, caminando en ese propósito, en esa voluntad de Dios, en ese camino de Dios, iluminado por su palabra, si en algún momento llego a un punto del camino que me tracé y tengo que recalculando, puedo hacerlo sin ningún problema. Puedo agarrar, girar a la derecha y decir, por aquí no era, es por acá. Y constantemente ese es el caminar cristiano. Llegar a un punto y saber que tengo que volver nuevamente, esperar esa señal. Por ahí me desconecté, esperar esa señal y saber que tengo que recalculando y seguir. Muchas veces sigo recto, muchas veces vuelvo a la derecha, vuelvo a la izquierda, doy la vuelta, salgo por la rotonda y tomo la primera salida. Así es. Entonces cuando estoy un poco desubicado porque los planes que tenía para este año no se están cumpliendo, cuando siento angustia porque no sé qué va a pasar, no sé cuándo se va a terminar, no sé cómo vamos a pasar Navidad, entonces es la hora de activar mi SPE, mi sistema de posicionamiento espiritual, alinearlo con el propósito de Dios, alinearlo a la voluntad de Dios, alinearlo a la palabra de Dios, esperar que Él marque la dirección en la cual tengo que caminar. Creo que hemos perdido el rumbo, creo que algunos hemos perdido el rumbo, creo que algunos hemos perdido la señal y no sabemos dónde estamos parados. Pero hay una buena noticia, ya podemos encontrar nuevamente sentido en nuestras vidas, podemos encontrarle sentido a lo que estamos viviendo. En medio de una pandemia mundial, el propósito de Dios sigue intacto, no cambia, hay un propósito divino. Entonces, hermanos, sigamos sirviendo, sigamos creciendo, aún desde mi casa, aún sin poder salir. Yo sé que tengo un propósito, yo sé que hay una voluntad de Dios, yo quiero conocer esa voluntad, quiero hacerla para poder seguir caminando en su propósito. Amén. Dios los bendiga, un fuerte abrazo, un saludo para todos. No puedo saludarlos a todos uno por uno, además no puedo ver ahorita quienes no están conectados. Hermano, alinee o encienda su SPE, su sistema de posicionamiento espiritual. Alíñese con la voluntad de Dios, alíñese con el propósito de Dios por medio de su palabra y nuevamente encuéntrele sentido a la vida, encuentre dónde está parado y marque un punto y camine, muévase, no se quede quieto, muévase en el propósito de Dios, en la voluntad de Dios, en su palabra. Amén. Un abrazo, los bendigo.